Hola nuevamente a todas y todos. Estamos aquí para revisar nuestro tema número 10. El tema es qué deben hacer las y los docentes ante esta problemática que es el prevención de violencia. Bueno, perdón, ante esta problemática que es el bullying. Nuestro diplomado de prevención de la violencia en niños y niñas de nivel primario. Me saluda la licenciada Marina Guzmán de Confetla y la maestra Nara Sevilla Hernández. Muy bien, pues vamos a revisar que es importante poder favorecer la creación de un clima escolar positivo. Aquí citamos a Aaron y a Milicic de 1999. Dice que el paso por el colegio sea una experiencia emocionalmente positiva, que pueda ser recordada con cariño posteriormente, depende del ambiente que logren crear los profesores y alumnos en el contexto escolar. Nosotras y nosotros mismos recordemos qué tanto impacto tuvo nuestra experiencia en la escuela para poder recordarla hoy en día como algo agradable o desagradable, ¿no? Inclusive podríamos pensar, a lo mejor el primer año fue muy agradable y a lo mejor en cuarto año pasó algo que no me lleva en este momento a sentir o a recordarlo con agrado, ¿no? Eh, En las últimas décadas, la educación se ha transformado en uno de los ámbitos de gran preocupación. El impacto que ella tiene en la promoción del desempeño social y económico de la población permite insertarse en el nuevo orden de la competencia internacional. El conocimiento no puede ser visto como algo aislado de la relación y el ambiente en que se construye. Esto eh, pongamos mucha atención, ¿no? El que no está aislado de este ambiente. Durante esta sesión vamos a estar continuamente repitiéndolo porque es uno de esos puntos que nos puede parecer que queda claro, sin embargo en la realidad no lo manejamos así. En la realidad podemos estar confundiendo que el alumno o la alumna simplemente no tiene ganas de aprender, pero perdemos de vista que cómo está el contexto o el ambiente. Y bueno, tal como señala UNETO 2003, si bien es cierto que la transmisión de conocimientos es el objetivo prioritario de la escuela, y si esto no sucede, la escuela no cumple con su función social, también es cierto que no es posible lograr dicho objetivo sin una relación favorable para el aprendizaje, ¿no? Y si la relación humana no se desarrolla bajo ciertos parámetros de bienestar psicológico, éticos y emocionales, se puede hacer muy difícil e incluso imposible enseñar y aprender. Veamos que realmente esto es muy cierto. Las percepciones que los individuos tienen del ambiente en el que se desarrollan, sus actividades habituales, las relaciones interpersonales que se establecen y el marco en que se dan tales interacciones ha sido denominado clima institucional. Considerando los aspectos peculiares del clima institucional de la escuela, allí se tiende a hablar de clima social escolar, tal como lo definió Aaron y Milicic en 1999. Veamos cuánto nos puede llevar a obtener si estamos trabajando en un clima favorable, donde los alumnos y las alumnas van a tener mayor tendencia a, a la participación, a lograr las metas del curso, a poder sentirse en esta confianza y en esta libertad de expresión, ¿no? Entonces, cuando nosotras y nosotros podemos manejar o influir para que este clima se desarrolle de manera eh, agradable, cómoda, de participación, de respeto, vamos a conseguir tener imágenes como estas, donde nuestros alumnos y nuestras alumnas se sientan con mayor interés y con mayor ánimo de estar en las clases. Existen algunos tipos de investigaciones
que mencionan incluso los factores de mayor incidencia en los niveles de aprendizaje escolares de los estudiantes. En este caso, entre ellos, por ejemplo, el primer informe de un estudio realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación, GESE, es un organismo coordinado por la UNESCO. En este, por ejemplo, plantearon que el clima escolar es la variable que demuestra el mayor efecto sobre el rendimiento en lenguaje y en matemáticas. Eso es sumamente importante porque es parte de lo que los niños van desarrollando principalmente en preescolar, pero bueno, en lo que es el área de primaria, con el aprendizaje de la lectura y las matemáticas, que es cuando se vuelve mucho más compleja, es algo sumamente importante porque entonces vemos que a mayor estimulación y agrado de este clima escolar, pues mayor van a ser como los factores que van a propiciar que los niños puedan aprender y desarrollar estos aprendizajes. Además, pues bueno, esto se corrobora con otros estudios que demuestran que el impacto del clima social escolar sobre el rendimiento también afecta o beneficia más bien otras dimensiones de la vida escolar. Y bueno, existen también otras investigaciones que están desarrolladas en relación con las escuelas efectivas. Estas son escuelas que independientemente de las condiciones de origen de sus estudiantes, pues consiguen entonces buenos resultados. Y de ellas se desprende que el clima escolar positivo, pues entonces no solo beneficia los logros académicos de los estudiantes, sino que conlleva el desarrollo de esta atmósfera de trabajo que puede favorecer que los docentes y el desarrollo en general de la organización escolar. Muy importante también, ¿no? Entonces, vamos a ver que el constructo de clima escolar permite contar con un indicador de calidad de vida al interior de las escuelas, de la convivencia. Comprender la escuela no solo desde las expectativas sociales que se han puesto en ella, sino que desde las esperanzas y necesidades humanas de sus miembros. Durante estas sesiones lo que hemos estado es tratando de poder, ver la importancia de acercarnos a nuestros alumnos y a nuestras alumnas desde un punto de vista más humano. Ello se vuelve particularmente relevante al considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso relacional que para ser efectivo requiere desarrollarse bajo ciertos parámetros de bienestar psicológico, éticos y emocionales de sus miembros. Entonces, y sobre todo esta investigación que menciona Fernando Neto, pues es lo que menciona en cuanto a lo que decía de las escuelas efectivas. Ella, pues mientras mayor desarrollo de este bienestar o este clima social escolar, pues entonces va a dar estos parámetros de mayor bienestar psicológico, ético, incluso para los docentes, emocionales para la mayor parte de sus miembros de comunicación. Desarrollar competencias y aprendizaje social. Como veíamos en el tema pasado, perdón, las alumnas y los alumnos cuentan con diferentes áreas de oportunidad, cuentan con diferentes habilidades y todo esto lo podemos conjuntar para hacer un trabajo en equipo y para ir acompañados y acompañadas en este aprendizaje y que sea de una manera más grata. Es importante que como profesores y profesoras podamos tener esta apertura para detectar cuáles son esas habilidades de cada alumno y cada alumna y que en la marcha pues se puedan ir desarrollando estas habilidades y competencias. Entonces aquí por ejemplo también dice resolución de problemas, comunicación oral y escrita, creatividad, respeto al medio ambiente, análisis y síntesis, organización y planificación, trabajo en equipo, liderazgo, uso de la tecnología. Entonces veamos cómo el poder poner atención en estos aspectos nos va a llevar a tener un trabajo más agradable y productivo. Entonces dice Monjas 1999, las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal
incluso entre personas, implica un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la relación con otras personas. Sí, en este punto será muy importante hacer esta diferenciación y ir comprendiendo porque en cuanto al término de estas habilidades sociales y lo que vamos a ir definiendo más adelante como las competencias sociales, puesto que no son los mismos pero que están interrelacionadas, esta definición de Monjas aporta muchísimo para entender que estas habilidades sociales pues entonces se refieren a estas conductas que tiene el sujeto en relación con los demás y que implica un conjunto de habilidades, pues, sobre todo de tipo de social, de personalidad, que han sido adquiridos, que han sido aprendidos, como él mismo menciona. Ajá, entonces como ya lo decía Ana Laura, la competencia social es un constructor hipotético y teórico global, multidimensional y amplio, mientras que las habilidades sociales pueden verse como parte del constructor de competencia social. Las habilidades sociales son comportamientos sociales específicos que en conjunto forman las bases del comportamiento socialmente competente. El término competencia se refiere a una generalización evaluativa y el término habilidades se refiere a conductas específicas. Y a veces, por ejemplo, lo que son los talleres en las escuelas para padres, lo que se trata de desarrollar con los padres es, enseñarles cómo ellos pueden traducir ciertos comportamientos de sus hijos en desarrollar estas habilidades sociales, por ejemplo, muy específicas, como menciona Roja, ¿no? Desde el poder saludar, el poder despedirse de las personas, el poder iniciar una conversación, el poder incluso controlar sus emociones, ¿no? O expresar lo que siente, etcétera. Todas esas son habilidades sociales que se dan en relación con otras personas y que las vamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra historia de vida, principalmente cuando somos pequeños y pequeñas, y que nuestros padres pueden favorecer a través de las instrucciones que nos dan, que estas sean claras, a través del modelamiento también ellos que nos hacen, y a través de las reconocimiento que también pueden ir haciendo, como este refuerzo social que pueden ir haciendo para que nosotros desarrollemos. E incluso en este caso, aplicado a la escuela, pues como parte de las competencias que se pueden desarrollar en la escuela, están estas competencias, como bueno, en este caso sociales, pero en este caso desarrollando habilidades. Y vamos a pasar a esta siguiente diapositiva. Así es. La competencia social, entonces, incluye destrezas que ayudan en el funcionamiento independiente, el desarrollo físico y del lenguaje, y las competencias académicas funcionales. Si nos centramos en el contexto educativo, que es lo que nos interesa como destrezas sociales, pues tenemos las conductas interpersonales. Los alumnos y las alumnas deberán aprender que en la escuela el maestro o las maestras es la autoridad, deberán adquirir destrezas de conversación, conductas de cooperación entre los compañeros y compañeras. Las conductas relacionadas con el propio individuo, con la misma persona, aprenderán a expresar sentimientos, a valorarse a sí mismos, a sí mismas, a aprender una serie de conductas y normas. Las conductas relacionadas con las tareas, que están en esta parte, aquí los alumnos y las alumnas deberán ser responsables de sus cosas. Por ejemplo, seguir las instrucciones oportunas del profesor o de la profesora, también como llevar todas las tareas hechas a la escuela y así como su material que requieren para sus actividades. Y por otra parte está la aceptación de compañeros y compañeras. Y bueno, pues aquí vamos a ver que las competencias sociales son consideradas como estas habilidades observables y la competencia social como esta adecuación del comportamiento de la niña o del niño. Entonces aprender a relacionarse con las demás personas es un proceso que la niña y el niño va adquiriendo en los primeros años de vida, en toda su escolarización. Los maestros y las maestras tenemos un papel importante en este desarrollo, eso es bien importante,
ya que debemos pues reforzar determinadas conductas que son buenas e ir suprimiendo las no adecuadas. La buena y correcta competencia social está estrechamente ligada a la adaptación personal y el buen funcionamiento psicológico, académico y social. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver que la competencia social es el resultado, como dijimos, del final de una cadena de procesos cognitivos y de conducta. Las habilidades, en este caso, de decodificación, se refiere a la información que es recibida a través de nuestros sentidos. Y a partir de aquí, nuestro cuerpo es capaz de discriminar los distintos estímulos, tales como imágenes, tonos de voz, etc. En cuanto a las habilidades de decisión, se refiere a que a través de estos estímulos tenemos que interpretar lo que nos dice y generar la respuesta adecuada. Una vez que tenemos un abanico de respuestas, elegimos la más adecuada para una situación determinada y se prepara para ejecutarla. En cuanto a las habilidades de ejecución, entonces, estas habilidades incluyen la comunicación verbal y no verbal. Y bueno, ustedes como se están dando cuenta, pues es como en una escalada, ¿no? Primero iniciamos con una y después de ahí decidimos, después de ahí ejecutamos en base a estas interpretaciones y que vamos a ir seleccionando. Tenemos también en todo caso las siguientes, que son los juicios de monitorización personal, es decir, a eso se refiere a saber lo que estamos ejecutando, que lo que estamos ejecutando es lo correcto y que la habilidad es la más adecuada para el estímulo inicial. Los juicios ambientales se refieren a nuestro comportamiento, que nuestro comportamiento puede ser observado por otras personas y estas son capaces de dar un juicio en el que estamos haciendo, positivo o negativo. En cuanto a las estructuras cognitivas, si lo que se ha hecho es apropiado, aumenta el sentimiento de autoeficacia, pero si por el contrario lo que se ha hecho no es lo apropiado, se reducirán estos sentimientos de autoeficacia. Y por ejemplo, una forma también de ir motivando, digamos así, o haciéndoles saber a nuestros estudiantes a lo mejor que tuvieron un buen juicio es eso. A lo mejor si en algún momento nosotros le preguntamos cómo hizo tal o cual ejercicio y él nos van diciendo, es que yo decidí hacer esto, ¿no? Hacer esto en lugar del otro, pues le podemos ir diciendo, bueno, este juicio me parece que fue adecuado, estuvo bien, que lo hicieras, que decidieras esto, etcétera. Es decir, cuando ellos mismos nosotros podemos juzgar que han tomado una buena decisión, que han hecho un buen juicio, ¿no? Todo un proceso, como acabamos de mencionar, para poder tomar una decisión y todo eso tiene que ver con todo lo que acabamos de mencionar de las estructuras cognitivas, del proceso primero de percepción, de interiorización, de interpretación y de deducción y de juicio. Entonces, pues bueno, podemos ir contribuyendo a su sentimiento de autoestima o de autoeficacia a través de los procesos valorados, que han tomado un buen juicio al decidir por X o por Y situación. Entonces las habilidades entendidas como buenas volverán a repetirse con mayor frecuencia, pero en cambio las que no han sido correctas terminarán por extinguirse. Lo importante es decidir qué habilidad utilizar y ejecutarla correctamente. Las características principales de la competencia social son tres: el consenso social, la actividad y carácter situacional. Incluso, por ejemplo, puede ser que supongamos, puede ser a través de juegos en los que los niños estén decidiendo algo y entonces si ellos comentamos que jueguen uno en grupo. Dos, cuando hay algún tipo de problemática, que alguno de ellos decida, a lo mejor nosotros no decidir por ellos, sino más bien que ellos vayan tomando ciertas decisiones o preguntarles, si ellos nos dicen, no, es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Y les preguntando, bueno, ¿tú qué harías? ¿No? ¿Cómo resolverías esto? ¿Cómo resolverías aquello? Y entonces ir preguntando, bueno, tú, ¿no? Y entonces ir haciendo este consenso social, es una forma de ir haciendo este modelamiento de que es importante escuchar a todos, que también ellos expresen y que puedan llegar ellos a sus propios juicios de cuál sería lo más adecuado de hacer, ya sea para la exposición de un tema, ya sea para ponerse de acuerdo para alguna actividad, un juego, etcétera. Y entonces vamos delegándoles a los niños este grado de responsabilidad que pueden ellos ir asumiendo y también con ello reforzar su grado de su posición ante la resolución de problemas y también de tomar diferentes tipos de decisiones. Bueno, entonces vincular valores de convivencia escolar armoniosa. Aquí tenemos que
pues diversos estudios han demostrado que el problema de convivencia en las aulas pues tiene su origen en la inadecuada respuesta educativa que recibe el alumnado, ¿no? Entonces la cuestión es conocer cuál es la más adecuada. Por ello es necesario conocer algunos elementos que intervienen en el crecimiento de la vida o de las vidas en el aula para dar una respuesta a las dificultades que pues se van detectando aquí, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? La imagen donde dice juega en el patio con todos los niños. Y bueno, con estas imágenes vamos a pasar a, pues, a estos elementos. El primero es el clima. Entonces aquí los centros educativos respiran el mismo aire de la calle. Vamos a ver que son un reflejo de lo que ocurre realmente afuera. Actualmente nos invade pues esta sociedad de consumo y de la información y cada día nos informan de la violencia en nuestra sociedad, ¿no? Cuento de esto es muy real, que dentro de estos centros educativos se va reflejando la realidad en la que podemos estar percibiendo de fuera, ¿no? De estos espacios. Eh, entonces, por lo tanto, la comunidad educativa debe contrarrestar las elevadas tensiones sociales y ser un lugar de encuentro pacífico y de convivencia donde se sientan las raíces de unos ciudadanos que rechacen todo tipo de violencia. Es un espacio donde finalmente podemos aplicar e ir ensayando estas relaciones y generando un cambio. En este caso, el lugar, dice aquí que es importante porque es el lugar donde se va a llevar a cabo y que debemos preparar el aula para dicho acontecimiento, eliminando todo tipo de agresividad e injusticia y promoviendo hábitos sociales que nos ayuden a preparar y adaptarnos a una experiencia de asumir normas y a aprender y dar de forma gratuita y solidaria. Hay incluso, yo resaltaría, porque hay también algunos estudios que en cuanto a la violencia escolar se refieren y que mencionan la importancia también de tener un espacio adecuado, libre incluso de basura, por ejemplo. A veces que finalmente son niños y niñas pequeños que están aprendiendo hábitos, pero es importante que te incluso el lugar a nivel psicológico, qué diferencia hay entre un espacio que está limpio, que está ordenado, que está organizado, a un espacio donde todo está desorganizado, donde todo está tirado, donde hay basura, donde incluso eso emocionalmente nos puede llegar a impactar y que no sea necesariamente algo tan agradable incluso a la vista. Recordemos que también incluso la parte estética es importante, entonces, pues bueno, de alguna manera pensemos que podríamos aportar a que nuestro espacio, que nuestro lugar donde estemos en esta aula, dentro de las condiciones que vivamos en cada condición escolar, ¿no? Todas las aulas a lo mejor tienen las mejores condiciones, pero bueno, dentro de eso hay que saber que también mi espacio de trabajo en el cual yo también puedo aportar en cuanto a la organización y que este sea el espacio lo más agradable posible para que yo pueda transmitir todo este conocimiento a los niños y a las niñas, pero también que ellos aprendan a que puedan ir modificando este espacio en donde están y que puedan ir contribuyendo también a esto desde que el espacio esté agradable. Entonces, se ha visto incluso donde a lo mejor de repente en la mesa de la maestra hay muchísimos libros de todas las tareas que tienen que calificar, les dice, todos pongan los libros enfrente, eso a mí de repente no me permite ver a lo mejor en la parte de atrás que hay un niño que a lo mejor esté tal vez incluso apartado del grupo, ¿no? Y que a lo mejor es como una forma de hacerlo a un lado. Y si queremos nosotros tener habilidades de competencia, será importante que ese niño lo podamos integrar, ¿no? En cuanto a la fila, que esté dentro de, ¿no? A lo mejor si están los niños o las niñas peleándose, si a lo mejor se están lastimando, etcétera. Si tenemos a lo mejor una montonada de libros frente a nosotros, no podremos ver lo que está sucediendo atrás. O incluso de repente a lo mejor no lo ponemos en nuestra banca, lo ponemos en la banca de una niña a lo mejor que está junto a nosotros y la niña no tiene un espacio para poder escribir o estar de manera adecuada, etcétera. Entonces, es importante como cuidar todos estos detalles porque se ha visto que sí forman parte importante para poder propiciar ciertos espacios dentro del aula donde hayan espacios generadores de violencia, donde se nos van como de la vista ciertas acciones. Entonces, sí es muy importante. Y también el otro aspecto pues es el alumnado, ¿no? Muchos alumnos y alumnas pueden llegar a nuestras aulas
pues con problemas por ejemplo, llenos de soledad, llenos de desamor, violencia y de castigo. En este caso, nuestro deber es trabajar con estos alumnos, alumnas, para ir eliminando poco a poco dichos defectos, ¿no? Y tomarlos en virtud. En este caso también será importante nuevamente cuidar los juicios y señalamientos que se hacen a nuestros alumnos y alumnas. A veces nos podemos quedar con la etiqueta que ya nos lleva la mamá o el papá, ¿no? Y comprarnos esa etiqueta y decir, sí, este niño es muy latoso, este niño es muy desobediente, este niño nunca pone atención, es distraído. Entonces, así podemos quedarnos y continuar en la misma línea que de desventaja para el mismo trabajo y también que va llevando a mayor desventaja al crecimiento de estos niños y niñas. Otra es el resultado. Trabajando día a día dicho objetivo, conseguiremos un aula repleta de rica diversidad de caracteres, de formas de pensar y de actuar, de estilos de aprendizaje, pero teniendo como base la convivencia en el aula y el respeto. Y pues bueno, vamos a ir a la siguiente, la cual es la mediación escolar. Esta se convierte en una estrategia que es utilizada en diversos ámbitos sociales. Hemos escuchado de repente la mediación en ámbitos de justicia, la cual puede favorecer bajo ciertas condiciones, en ámbitos familiares, etc. Entonces también en ámbitos escolares puede ser favorable este tipo de mediación. Es un proceso entonces en el cual los protagonistas de un conflicto con la ayuda de una tercera persona contribuye a que lo transformen por sí mismos. El papel de dicha tercera persona o mediador es imprescindible y clave para el éxito de la mediación. Pero ¿qué objetivos son los que perseguimos con la mediación escolar? Bueno, ahorita vamos a ir revisando cuáles son estos objetivos. Puede ser uno, la cultura de paz y de no violencia, en la cual vamos a tratar de fomentar que a través de esta mediación, en lugar de resolver los conflictos a través de golpear, ¿no? Te hizo enojar, por ejemplo, quitar algo, porque lo golpeaste, a lo mejor lo que vamos a hacer es, bueno, que otras formas, ¿no? Podríamos encontrar desde, a lo mejor que le avisen a la maestra, que podemos ir aquí mismo, incluso desarrollando incluso habilidades sociales, es decir, aprender a que los niños que les cueste trabajo decir que no, puedan incluso practicar en decir no, el decir basta, el decir y expresar lo que están sintiendo. Entonces vamos a ir con ello fomentando esta cultura de paz y de no violencia. También para el niño que está enojado tal vez, entonces poderlo desde ahí entender. Otro es que los alumnos con espíritu responsable y autónomo, bueno, vamos a ir favoreciendo estos procesos de mayor responsabilidad y autonomía, que ellos mismos sean los que empiecen a resolver los problemas y que no para todos nos busquen como para que nosotros solucionemos, sino más bien no se trata de que nosotros en un proceso de mediación resolvamos, sino es hacerles llegar a ellos, entender aunque sean pequeños, que ellos pueden ir resolviendo las cosas, que pueden ponerse de acuerdo, bueno, ¿y tú qué le puedes decir? ¿Qué puedes hacer? Si él te quita eso, que tú te puedes decir, lo que puedes hacer en ese momento, etc. Entonces, ellos vamos a ir favoreciendo que ellos tomen sus propias decisiones. Otro es que se informa de existencia de conflictos y alternativas entonces para resolver pacíficamente, ¿no? Entonces, igualmente, que, a ver, si no le puedes pegar, porque eso es una regla de la escuela, supongamos un salón de clases, ¿qué puedes hacer entonces para que él te devuelva tu lápiz, por ejemplo? ¿No? Ah, no, pues se lo pido o lloro, ok, bueno, pero ¿qué otra cosa puedes hacer? Ah, bueno, pues entonces ya el niño o la niña va a ir dando como alternativas en el cual lo pueda hacer, ¿no? Incluso el niño que tal vez le quitó el lápiz, supongamos en este ejemplo, pues ok, ¿qué puedes hacer tú para pedir las cosas, para que no tengas que tal vez quitarlo de esta manera, porque de esta manera no está siendo educado, o no es agradable para el otro niño o niña? Entonces, ¿qué es lo que podrías hacer? Y entonces lo comentamos en ambas partes. Entonces, bueno, vamos a ver que dentro de estas, las ventajas, pues supone mayor participación de la comunidad educativa con la mediación, se crea un ambiente de trabajo más relajado y amistoso y ayuda a reconocer sentimientos, intereses, valores propios, se resuelven disputas de la forma más justa y duradera, se reducen las tensiones,
se incrementa el diálogo y la mejora de habilidades sociales. Dentro de las dificultades, pues debemos concienciar al profesorado de la importancia de la mediación, ya que la mayoría del profesorado son resistentes a dicho cambio. Nuevamente nos podemos encontrar ante la dificultad o la discusión infinita de decir, esto a mí no me corresponde, yo llego hasta cierto límite, esto más bien les corresponde allá afuera, a los papás, a los demás, a otras personas, ¿no? Pero a mí lo único que me toca es transmitir datos y conocimientos en un aspecto más académico. Entonces, veamos aquí, ¿no? Las fases del proceso de mediación en un centro escolar son las siguientes. La primera es la premediación. Aquí el objetivo es que los protagonistas se conozcan. Como primer paso es que cuenten libremente los hechos y ganen de este modo la confianza, y por otro lado que los mediadores se hagan una primera idea sobre el conflicto, sobre las características de las partes. El siguiente es el encuadre, que está aquí en esta parte, la esfera de color verde, y aquí está la presentación y reglas de juego. Se puede decir que es la primera fase de mediación propiamente dicha. En ella se centrarán las bases de no insultar, de ser honestos, honestas, de no descalificar y de saber escuchar. El siguiente es el cuéntame. Este es el momento de expresarse. Aquí los mediadores van a escuchar a ambas partes. El siguiente es aclarar el problema en esta esfera, y dice del anterior, o sea, aquí del cuéntame, pues van a salir las posibilidades de las salidas o de las vías alternativas para el futuro. Después proponer soluciones. Aquí es el momento de proponer, pues efectivamente esto, ¿no? Soluciones, de arreglar las cosas. Y fíjense que aquí no se trata de encontrar una solución perfecta, sino de poder tener distintas o posibles alternativas. A veces nos podemos pues angustiar mucho por decir cuál es la correcta, ¿no? Cuál sería la mejor opción. Y pues vemos que el punto no es encontrar la mejor opción, porque posiblemente en eso nos podríamos tardar muchísimo tiempo y quizá nunca encontrarla, ¿no? Sino más bien poder abrir un abanico de posibilidades. Y el último dice acordar. Aquí se trata de analizar las posibles soluciones. El acuerdo suele firmarse en incluir una cláusula sobre las consecuencias de un posible incumplimiento, y será revisado en un plazo determinado. Como darle un seguimiento a estas acciones es importante, porque también a veces dijimos, bueno, ya acordamos, hicimos todo ese proceso, pero si también nosotros no damos un seguimiento, que ver qué ha pasado con ello, pues entonces no podemos saber si la mediación funcionó o no. Y entonces de alguna manera el seguimiento aquí es importante para podernos dar cuenta si alguna incluso de las fases habrá que modificar nuevamente el acuerdo que se llegó a dar en algún momento, o si se han dado nuevos conflictos. Así es, entonces ya por otro lado esta idea queda plasmada, no es otra que todos y todas somos responsables de la educación del alumnado. Todas las personas unidas conseguiremos un clima cooperativo en el aula. Recuerden que empieza desde nuestra participación este reflejo, para que también nuestros alumnos y alumnas puedan seguir en este mismo. Entonces el siguiente. Aquí se refiere entonces a incrementar los niveles de responsabilidad consigo mismo, que esto es importante si pensamos llevar a cabo estos procesos de mediación. Y que, bueno, nada más antes de cerrar como el proceso de mediación, en este caso, en términos generalmente de violencia, cuando la violencia es grave, habrán que checar si se pueden tomar acuerdos equitativos, porque a lo mejor si la violencia que ha sido es una violencia grave, fuerte, sí habrá que tomar incluso acciones mucho más severas, o sea, pensando en un tipo de acoso escolar, a lo mejor de tipo sexual, ¿no? Sobre todo eso que pueden ser como donde ya ha habido un acoso constante, donde hay un abuso, donde incluso tal vez
la persona que ha sido víctima, ya sea un niño, ya sea una niña, tal vez no está en condiciones en ese momento de poder acordar con otra persona porque a lo mejor está en mucha desventaja emocional, eh, o como en cierta desventaja, digamos así, de un poder de actuar. Entonces sí habrá que, por supuesto, implementar este tipo de mediación, pero sobre todo en casos tan graves como acabo mejor de mencionar. A lo mejor ella tendrá que tomar algunas otras acciones, ¿no? En el cual, por supuesto, se cita también a los padres, en el cual, dependiendo y se valora mucho aquí la situación, que es lo que podría llegar a realizarse. Por eso, sobre todo en el caso de los abusos sexuales, pues bueno, ya es más bien ahí tiene que ver con situaciones dependiendo mucho de la edad, ¿no? Pero bueno, a lo mejor donde habrá que tener acciones ya de tipo, algo de canalizarlas más bien hacia instancias de tipo psicológico, porque bueno, habrá que investigar toda una historia incluso detrás que se puede dar. Y bueno, ahora sí, vamos a ir con este tipo de niveles de responsabilidad que vamos a tratar de incrementar en el alumnado, y se les menciona aquí en este caso que es que para que este niño, esta niña se sienta competente para vivir digno y digna de felicidad, pues requiere experimentar entonces esta sensación de control sobre su vida. Exige estar dispuesta a asumir la responsabilidad de sus actos, por lo tanto, de lograr sus metas, de hacerse responsable de las cosas en las cuales ha ido fallando, pero también en de los logros de su vida es importante que se los vaya apropiando, ¿no? Logros pequeñitos, pero que ellos pueden sentir que son suyos. Para ello, pues es importante tener un acompañamiento en el ámbito familiar y escolar que van favoreciendo el direccionar de su acción y por lo tanto de su vida. Significa, por lo tanto, un proceso mediante el cual, principalmente en la adolescencia y en la juventud, pues entonces el escolar comienza a definir su vida y a desarrollar habilidades y competencias necesarias para ser capaz de asumir la responsabilidad de su vida y de su bienestar. La responsabilidad entonces es esencial para la buena autoestima y pues es un reflejo también de la misma. Vamos a ver que la práctica de la responsabilidad de sí mismo o de sí misma, pues vamos a ver que supone la admisión de los siguientes conceptos, ¿no? Que están aquí diseñados a modo de frases, eh, que es importante que las podamos ir entendiendo y a lo mejor analizando. Ahorita vamos a ir leyéndola, pero es importante que a cada uno incluso de manera personal la aplique o la analice para sí mismo y así irlo transmitiendo para los alumnos y alumnos. Y bueno, estas consisten en: yo soy responsable de la consecución de mis deseos. Yo soy responsable de mis elecciones y acciones. Yo soy responsable del nivel de conciencia que dedico a mi trabajo. Yo soy responsable de mi conducta con otras personas, compañeros de trabajo, socios, clientes, cónyuge, hijos, amigos. Yo soy responsable de la manera de jerarquizar mi tiempo. Yo soy responsable de la calidad de mi trabajo. Yo soy responsable de mi felicidad personal. Yo soy responsable de aceptar o elegir los valores según los cuales vivo. Entonces, pues, bueno, la invitación es que ustedes lo puedan repetir, no solamente repetir, sino entender cada frase, y pues lleva consigo una carga, en verdad, de conciencia muy grande si lo queremos elegir de esa manera. Y bueno, entonces vamos a implementar iniciativas anti-bullying en el aula. Entonces, a continuación, lo que se presenta pues son una serie de pasos que pueden favorecer esta elaboración de iniciativa, de campañas o programas anti-bullying en los centros educativos o en el aula. Aquí recuerden, o más bien aclaro, que no se pretende establecer una receta, más bien esto es una guía que puede ser de utilidad para todo tipo de proyecto y que marca algunas directrices para el desarrollo sustentado de acciones anti-bullying. El primero es investiga. Entonces, previo a la realización de cualquier campaña o de programa anti-bullying, es necesario tener la mayor cantidad de información posible. A lo largo de este curso se han desarrollado temas y actividades que permiten favorecer el acceso a la información y comprensión de la problemática del acoso escolar. De igual modo, se han sugerido sitios de interés en materia de bullying y estos recursos digitales y bibliográficos pueden ser una base para la implementación de iniciativas anti-bullying en el aula. Recuerden que ahorita todavía no vamos a explicar
las características de este proyecto que ustedes van a elaborar. Eso ya será posiblemente en la próxima sesión, pero esto que estamos ahorita mencionando, pues les va a llevar a poder tener estas herramientas para elaborar. El siguiente es el decidir, decide, ¿no? Ya cuando tenemos esta información que nos parece necesaria, ahora vamos a generar diversos mecanismos para ponderar y jerarquizar las especificidades que te interesa atender en tus acciones anti-bullying al interior de tu salón de clases. Ya aquí será de acuerdo a los intereses de cada uno y de cada una de ustedes. También va a ser importante que puedan valorar el contexto específico de su centro de trabajo, así como sus características y particularidades de sus estudiantes en el aula para que su iniciativa pues sea ad hoc, ¿no? Sea con base en y relacionado, pueda tener una respuesta favorable también. Entonces, asimismo, se sugiere incorporar pues la participación dinámica y directa de sus estudiantes para que ellos y ellas puedan aportar, enriquecer y apropiarse del proyecto y se tengan mayores y mejores resultados. Entonces, para tomar la mejor decisión en torno a las acciones de aprender, pues vamos a valorar o van a valorar los recursos, tanto humanos como materiales, los tiempos, qué tan factible es implementar una acción u otra en tu aula y qué es lo que desean hacer, cómo pueden llevarse a cabo, de acuerdo a esto que pretenden. Bien, y una vez que ya tienen ustedes esto, que ya lo tienen claro, pues entonces ahora lo que concierne es preparar. Una vez que has decidido entonces estas acciones que deseas implementar, es necesario preparar los elementos fundamentales para la buena realización de las mismas. Identifica qué materiales necesitas, prepáralos con anticipado, dialoga con otros docentes. Si se comparte el programa de entre varios salones de clase incluso, pueden organizar un maratón de materiales. Considera, por ejemplo, qué cambios necesitas hacer en tu rutina de docente para dar cabida al programa que quieres implementar. A lo mejor modificas la hora de ciertas materias, etc. ¿Es necesario hacer adaptaciones al contenido curricular del curso o no es necesario? Una buena planeación entonces es ambiciosa, es realista y es flexible. Y después de esto, entonces, lo que vamos a hacer es implementar. Ahora sí, manos a la obra. Puedes iniciar tu programa plano acciones. Se recomienda iniciar poco a poco para poder ir evaluando o ajustando según sea necesario, así como favorecer la participación de los estudiantes. Puede ser que al inicio cueste trabajo implementar la iniciativa anti-bullying, pero eso no significa que el plan no sea adecuado. La constancia es importante en todas las fases para obtener los resultados deseados. Recuerda que vale más un programa modesto llevado a cabo con constancia que un programa ambicioso que nunca se va a realizar. Entonces es importante que sea real. Así es, cuidemos muy bien nuestros objetivos y reitero, ¿no? Las características de nuestra aula y de nuestros alumnos y alumnas. En algún momento una maestra en la universidad me decía, este objetivo está muy bonito porque la verdad es que tiene muchas cosas, pero ¿qué de todo esto realmente vas a poder llevar a cabo? ¿No? Entonces, no hagamos objetivos así, bonitos. Sí, sí, no me importan las que suenen, ¿no? Que en realidad se han llevado. Así es. El siguiente es juega, ¿no? No olvidemos la diversión como este componente importante en toda iniciativa dentro del aula. La iniciativa anti-bullying debe ser un proyecto divertido, un privilegio, no un castigo. Entonces, traigamos todos estos elementos que hemos estado compartiendo durante el diplomado, los que ustedes de por sí ya tenían, pues conjunten, ¿no? Con todo esto, estas herramientas y recursos que han ido adquiriendo también a lo largo de su experiencia, porque finalmente ustedes en esta interacción con las niñas y los niños pues van adquiriendo mucha experiencia y sobre todo más cuando pueden tener esta apertura y sensibilidad de, de poder generar o el interés de poder generar un ambiente más armonía, más sano, un ambiente donde
de mayor preocupación y ocupación por los niños y las niñas, ¿no? El siguiente es documenta. Entonces es conveniente llevar un registro escrito y fotográfico de estos avances y actividades emprendidas. Por ejemplo, pueden tomar notas de las fotografías, video y audio, pueden ir registrando los pequeños éxitos, también algunos posibles problemas, pues también esto es muy, eh, es muy posible que exista, ¿no? Como estos problemas, estos de pronto algunos topecitos, pues son parte de este mismo proceso. También registren sus grandes momentos y pues la invitación a que realicen un archivo físico y digital de la experiencia. Algo también muy, muy valioso que va a ser para ustedes y pues para compartir. Elabora un portafolio personal para cada estudiante donde registres la respuesta emotiva y racional de ellos y de ellas ante las acciones que se vayan realizando. El siguiente puede ser reflexiona. Una vez que has tomado el registro puntual del proyecto, utilízalo como materia prima para el análisis. Dialoga con tus colegas sobre los logros y resultados de las acciones o iniciativas realizadas. Intercambien información, conversen, integren prácticas exitosas de otros docentes. A lo mejor hay quienes ya están promoviendo de alguna manera algunas acciones y les han funcionado bastante bien. Pues platíquenlo y vayan reflexionando sobre si esto incluso pueden ir hacia el mismo lugar, digamos así. Evalúen entonces a través de la reflexión personal y colectiva. Pueden medir los resultados y logros obtenidos con la iniciativa anti-bullying en tu salón de clases. Entonces, pues bueno, es importante que ustedes vayan evaluando, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? De qué manera, a través de mejores preguntas, a través de ciertos comportamientos que se dejaron de dar en el salón. A lo mejor lo que ustedes querían hacer era que se dieran menos golpes, ¿no? A lo mejor de ese tipo, entonces de violencia física, entonces esos se dejaron de dar, ¿no? Y a lo mejor se implementaron, ustedes consideran la comunicación verbal, ¿no? Se generaron menos peleas, no lo sé, sí es importante que ustedes vayan evaluando como ante todos este tipo de situaciones que eran lo que ustedes van elaborando. Evalúa incluso si tus metas eran claras, si eran medibles aquí, si eran cuantificables, si eran ambiciosas, si eran realistas, si obtuviste lo que tú querías en el principio, si el tiempo ha sido incluso suficiente adecuado o si hay todavía más que hace falta que sean más tiempo del cual ustedes habían pensado. Incluso si el proceso, como se está llevando a cabo la iniciativa, está haciendo el proceso que ustedes pensaban, o incluso si requieren de otros recursos para poderla mejorar. Entonces recuerda que muchos de los resultados pues no se van a ver de inmediato, sino se van a ver a un plazo tal vez a mediano o a un plazo largo. Entonces es un indicador importante en este proceso la motivación, la actitud positiva y que tengan ustedes también claro con los estudiantes que van a participar en este mismo. ¿De acuerdo? Entonces recuerda que pues muchos de los resultados no se verán sino a mediano o largo plazo. El siguiente es rediseña, ¿no? Una vez evaluado puedes definir bueno, entonces, bueno, una disculpa, lo retomo, es rediseña, ¿no? Entonces, una vez evaluado, puedes definir si debes continuar por el mismo camino, si hay algo que deba modificarse y pues qué adecuaciones son necesarias para mejorar el proyecto. Puedes considerar incluso si es necesario modificar tiempos, a lo mejor espacios en que se van a realizar las actividades o rediseñar un nuevo programa si así lo consideras necesario. También como estos elementos para fortalecer lo que ha sido efectivo en tu proceso. Y pues reinicia. Puedes continuar o reiniciar tu proyecto. La continuidad implica fases que irán aumentando en el nivel de complejidad conforme los avances que vayan obteniendo. Mantén un buen ánimo y los resultados serán evidentes y alimentarán tu entusiasmo. Recuerda siempre compartir y publicar los logros. En lo personal a mí esto me parece emocionante porque realmente
van a hacer sus propuestas, ustedes van a poder elaborar eh, este proyecto que parte, como ya lo comentaba, desde su experiencia, desde los elementos con los que ya cuentan y pues ahora desde este compromiso que ustedes tienen para poder impactar de manera de una manera pues mayor para poder ir erradicando este problema de bullying. Entonces, a mí en lo personal sí me emociona pues que ustedes realicen sus proyectos. Recuerden que estamos aquí para acompañarles y para poder ir ahí pues en conjunto alimentando estos proyectos que tengo por seguro que pues van a ser unos proyectos muy enriquecedores, ¿no? Y sobre todo que también entre ustedes pueden ir teniendo este acompañamiento. Bueno, y varios recursos bibliográficos y digitales plantean como decálogo educativo antiviolencia los siguientes. Uno puede ser adaptar la educación a los actuales cambios sociales, desarrollando la colaboración a múltiples niveles, de forma que sea posible afrontar los complejos retos sociales que la educación vive hoy. Y pues bueno, entonces es importante que ustedes redefinan estos papeles, que vayan permitiendo que el alumnado pues se vaya haciendo más activo en su educación y que promuevan ustedes nuevos contextos que ayuden a la búsqueda de estas soluciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ustedes vayan leyéndolo ahorita ya con más calma porque estos son un poquito más largos para no cansarnos y en este momento, pero pueden ustedes irle poniendo pausa, revisen bien cada uno de estos mismos, y ahorita no vamos a ir como comentando algunos puntos más importantes de cada uno, ¿de acuerdo? La otra, pues tiene que ver con mejorar la calidad del vínculo educativo y desarrollar este empoderamiento, en los cuales pues es importante destacar esta falta de calidad a veces en los vínculos educativos como las principales causas. Entonces es importante nada más que ustedes promuevan en cada uno de sus alumnos ir desarrollando este empoderamiento, es decir, que ellos vayan tomando más poder en sí mismos de las condiciones sociales y escolares, y bueno, ustedes es importante que lo tomen en cuenta en su proceso del proyecto. El siguiente pues puede ser desarrollar alternativas a la violencia en los contextos y en los individuos. Pues aquí recordar que la violencia puede ser utilizada para responder a funciones psicosociales cuando se carece de alternativas. Nuevamente, pues este proyecto y este punto nos invita a ver que hemos normalizado y que hemos naturalizado, pero que realmente pueden haber otras alternativas, ¿no? Lo que decíamos, como este abanico de posibilidades o alternativas. El siguiente punto es romper la conspiración de silencio sobre la violencia escolar, así como insertar su tratamiento en un contexto normalizado orientado a mejorar la convivencia. También enseñar a condenar toda forma de violencia para así favorecer una representación que ayude a combatirla. Aquí recuerden que es conveniente orientar el rechazo a la violencia desde una perspectiva que incluya tanto su repudio de forma general con independencia de quién sea la víctima y quién el agresor, ¿no? Como un tratamiento específico de sus manifestaciones más frecuentes. Entonces, bueno, aquí ya menciona algunos puntos como la violencia de género, la violencia entre iguales, y ya sea en la escuela o en otros espacios. El otro sería favorecer la identificación con el respeto a los derechos humanos, estimulando el desarrollo de la capacidad para ponerse en el lugar del otro. Esto es un motor básico de todo el desarrollo socioemocional y que en sus niveles más evolucionados se extiende a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, veamos que es importante esta comprensión de los derechos universales y de este respeto. En estas actividades también que se pueden incluir para prevenir la victimización puede ser desde enseñar a decir que no ante situaciones que impliquen abuso,
pedir ayuda cuando se necesite y estar preparado emocionalmente para no sentirse culpable cuando se es víctima. Otro puede ser prevenir la intolerancia y el sexismo, en el cual los contextos de violencia que generan esta influencia decisiva en el riesgo de ejercerla, como pueden ser identificar las creencias racistas, sexistas y xenófobas, para que la violencia se permita y por lo tanto sea una expresión dada o se malentienda como una expresión de valentía, en la que la persona más bien la vamos a tratar de hacer entender que más que valentía es una forma, lo que debemos hacer es rechazar este tipo de acciones. También educar en la ciudadanía democrática, mejorando la coherencia entre los valores que se pretenden enseñar y la práctica educativa. Nuevamente también esto es cuidando desde nuestra manera muy personal para tener este impacto en las otras personas. Poner a disposición del profesorado los medios que permitan adaptar la escuela a una situación nueva. Esto para llevar a la práctica los principios expuestos. Es preciso desarrollar condiciones que permitan a los profesores llevarlos a cabo. Entonces, si también nosotros y nosotras nos unimos como un equipo, esto puede ser más posible de que suceda, ¿no? Que se generen estas condiciones para que podamos actuar. Y por otra parte, motivar al profesorado a generar junto con su grupo de clase su propio decálogo antiviolencia o antibullying como parte de las acciones de toma de conciencia, compromiso y responsabilidad de la comunidad educativa ante esta problemática o adecuar y enriquecer este decálogo para ponerlo en marcha. Como ya lo decía Ana Laura, este es un decálogo que ustedes pueden ir revisando, poniendo pausa a esta grabación para que lo vayan leyendo a conciencia, detenidamente, lo analicen, lo reflexionen y puedan ver de qué manera pueden hacer aportaciones y también de qué manera lo pueden utilizar para su propio grupo de clase e invitar a sus alumnos y alumnas a que puedan participar en agregar y llevarlo a cabo. Entonces, veamos, ¿no? Con esto que hemos estado hablando durante estos 10 temas, pues la importancia de que ustedes puedan llevar o implementar acciones, ¿no? Y que así se pueda ir marcando la diferencia. Recordemos que si nos ponemos nada más la limitante de no se puede hacer nada de eso, no creo que suceda, pues no va a suceder, pero si en cambio empezamos a hacer estas acciones que a lo mejor en un inicio nos pueden parecer como algo muy pequeñas, vamos a ver que después de estas acciones podríamos juzgar como pequeñas, pues se van a ir generando cambios, ¿no? Así como una casa se construye de ladrillo a ladrillo, ¿no? Y si algún ladrillo no existiera o no estuviera, pues entonces sería una casa con un hoyo. Aprendizaje cooperativo, que es lo que estuvimos también ya platicando en el tema pasado. Dice, dime y olvidaré, muéstrame y recordaré, involúcrame y aprenderé. De Benjamin Franklin. Este aprendizaje cooperativo, pues eso es lo que habíamos mencionado, una forma de aprendizaje donde la idea es fomentar la cooperación, la solidaridad entre los estudiantes, que es lo que estamos tratando de poner como un eje tal vez transversal a lo largo de todo el diplomado, pero no solamente para ellos, sino específicamente en el proyecto, y que pues este aprendizaje no competitivo, no individualista entre los compañeros, ¿no? Y por lo tanto, si generamos este aprendizaje o este ambiente cooperativo, se va a eliminar situaciones de acoso y de violencia. Entonces, bueno, entonces de lo que se trata es de un proceso que nos ayude a crear un ambiente cooperativo, ¿no? Eliminando así cualquier situación agresiva o de acoso. Y bueno, pues así vamos terminando ya este tema número 10, ¿no? Ya muy rápido. Y pues también, como en los otros temas, contamos con algunas actividades. Yo les invito a que no pues nos estresemos con estas actividades. Yo entiendo que todos y todas tenemos además pues otros quehaceres y que de pronto nos puede parecer como de, ay, no, además
las actividades del diplomado. Entonces, nos podemos sentir quizá, pues sí, con mucha saturación de varias actividades, pero la intención de esto es sobre todo que podamos reforzar lo que escuchamos aquí con la grabación, que podamos ir reforzando nuestras lecturas y que lo podamos sobre todo llevar a un plano más personal, porque el problema de violencia se viene formando desde un plano más personal, ya que hemos adquirido ciertas creencias y hemos naturalizado. Entonces desde ahí es de donde también tenemos que regresar para ir modificando. Y pues estas actividades nos invitan a poder tener esta revisión y hacer otras propuestas, entendiéndolo desde otro plano. Entonces, bueno, la primera actividad que vamos a realizar es ver un video o la película de educación prohibida. Esta la pueden buscar en internet, está abierta. Y después de poder verla, vamos a elaborar una breve reflexión sobre los aspectos que señala este documental y vamos a responder. Aquí proponemos pues 4 preguntas. La primera es: ¿qué paradigmas sugieren transformar? ¿Cómo? ¿Cómo transformar estos que ustedes están proponiendo? ¿Qué tan viable resulta modificar los paradigmas que analiza la película? ¿Y cómo se vincula con la violencia escolar? Esas son 4 preguntas que van a resolver, ¿no? La segunda actividad es realizar una entrevista a un directivo, a un docente, una secretaria o un secretario, un bibliotecario o una bibliotecaria, y van a formular sus preguntas para indagar. ¿Cuáles son las responsabilidades del profesorado con respecto al acoso escolar? ¿Qué se espera de ti, tu trabajo con relación a ello? ¿Qué les recomiendan hacer para que sus acciones sean más fructíferas y agradables? Entonces van a subir esta transcripción de la entrevista al sitio del curso. Y también tenemos aquí un reto, que es establecer algunos lineamientos generales. Las instrucciones es: establece algunos lineamientos generales sobre acciones que se puedan impulsar para prevenir el acoso escolar a través de incorporar contenidos relacionados a los valores morales como un eje transversal en todos los contenidos curriculares y asignaturas de tu grupo de estudiantes. Exprésalo a través de un cuadro sinóptico. Recuerda usar el foro de preguntas y respuestas, la mensajería instantánea para asesorías, entrega de trabajos y actividades. Y pues ánimo en sus participaciones, ya estamos en la recta final. Entonces no tiremos la toalla, sigamos en este camino acompañándonos para generar nuevos cambios que sean más favorables para todos y todas. Pues muchísimas gracias en este caso por su participación, por estar pendientes del mismo. Y pues bueno, los esperamos por aquí. Escríbanos, como dijimos, si tienen dudas. Y pues disfruten también las actividades, porque créanme que son sumamente interesantes e importantes, que seguramente les van a seguir aportando mucho crecimiento a nivel personal y profesional. Muchas gracias y pues a seguir con nuestro diplomado.